Muy buenos días, hermanos. Es un placer muy especial estar con ustedes de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Realmente recordamos que el Señor decía que su pueblo había tenido problemas por tener falta de conocimiento. Así que el conocimiento es necesario, aunque el conocimiento solo nos sirve más que para condenación si no lo ponemos en práctica. En esta mañana vamos a estudiar el tema, el poder y la gloria de la cruz. Interesante, ¿verdad? Vamos a estudiar algo de la cruz. Y vamos a ver el texto que nos sirve de base. Está en Juan 2:15. Estelita. Bueno, primera de Juan, capítulo 2, versículo número 15, dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué radical este texto, hermanos, porque dice que no amemos a nada del mundo. Porque si amamos lo que está en el mundo, pues no lo tenemos al Padre, a Dios. Así que para desenredar este asunto vamos a comenzar el estudio. Estamos hablando, en primer lugar, tenemos 5 temitas chiquitos que unidos van a dar la lección. El primero es la crucifixión. ¿Qué significaba para las naciones cercanas a Israel la crucifixión? Para los romanos, pues tenían el significado de un hombre colgado de un madero. Para los gálatas, busquemos Gálatas 3:13, Telita, para saber cómo le llamaban ellos. de Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Estelita, lo que dice ahí, los gálatas creían que la persona que estaba colgada o que lo crucificaban era un maldito. Qué duro, ¿ah? Los griegos, que eran los países civilizados, lo llamaban locura. Crucificar a la gente era una locura. Para todo cristiano, aunque fuera judío, ser partidario de la crucifixión, pero ya vamos a ver qué crucifixión, ¿verdad? Significaba el poder de Dios. Pero para los judíos que no creían en Jesús, ¿qué dice 1 Corintios 1:23? Primera de Corintios 1:23. Vamos a ver qué dice. Ahorita se los busco. 1:23 de Corintios dice de esta manera. Busquemos ahí nuestras Biblias, hermanos, para participar de la escuela dominical. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Fíjese usted, para los judíos que no creían en Jesús era un tropiezo, un tropezadero. Era algo que estaba ahí solo para hacer daño. Y para los gentiles, el resto del mundo, pues era una locura. Era una locura. Ya se fue el primer tema, hermanos. Así que vamos rápido. Vamos a estudiar ahora el segundo tema, que dice el mundo de Pablo antes de Damasco. El mundo de Pablo antes de Damasco, relatado por él mismo. Filipenses 3:1-5. Filipenses se lo vamos a leer despacito, hermanos. Así que vamos a
a buscar ahí ustedes en su Biblia, porque parece que es un texto que es bastante importante para la lección de esta mañana. Así que busquemos en Filipenses capítulo 3, número 5, un poquito acerca de la historia de Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Bueno, es que todo lo que existía en el mundo, pues lo que la lección pretende enseñarnos es que nunca lo podremos amar, nunca lo debemos amar más de lo que amamos a Dios. ¿Se recuerdan que Jesucristo decía, el que no ama, al que ama más a padre, a madre, a sus cosas, hijos y esposa, familia, y me tienen poco a mí, pues no es digno de mí? Porque Dios exige amor a Él en primer lugar. Ya vamos a ver por qué y cómo se puede llevar a cabo esto. Dice que Pablo tenía mucho que amar en este mundo, porque amamos las cosas en este mundo, las cosas que nos dan satisfacción y que nos hacen sentirnos realizados. Por ejemplo, un atleta corre y si llega al primer lugar, él es grande. Y Pablo, su experiencia era religiosa, en el sentido de que había nacido, pues, un día de tantos, pero se cumplió la ley desde el comienzo con él, en el sentido de que lo circuncidaron al 8º día, y era él puro del linaje de Israel, de la tribu más guerrera de todo Israel, que era la tribu de Benjamín. Dice que de su religión él era el hebreo de los hebreos. Es decir, como quien dice, yo soy el presidente de los hebreos. Eso lo tenemos en Filipenses 3:5, que ya lo leímos, ¿verdad? Ahora vamos a leer Filipenses 3:6. Filipenses 3:6. Bueno, sigue diciendo Pablo de esta manera, ¿verdad? Después de lo que vimos anteriormente. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible. Y él se decía hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Y por otro lado dice que él era famoso porque andaba persiguiendo a la iglesia, que según él era una secta que había que erradicar, que se llamaban los cristianos. Y don Pablito pues se sentía muy satisfecho de quién era él. Él pensaba que estaba quedando muy bien con Dios y que se sentía él delante del pueblo como un grande del pueblo. Yo no sé cómo es usted. Cada uno de nosotros tenemos algo de qué enorgullecernos, ¿verdad? Gloriarnos es la palabra que usa la Biblia, por palabra de enorgullecernos. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, me puedo enorgullecer porque soy médico, porque soy el esposo de doña Estelita. Y pues, ¿por qué te sientes tú? Por ser hija de Dios. Bueno, ese era, como quien dice, el currículum de Pablo. Y con qué orgullo él lo presentaba, ¿verdad? Pero ¿dónde vivía Pablo? Vivía en un mundo, ya nos llevamos al segundo tema, ahora va al tercer tema. El mundo de Pablo era un mundo caótico. Caótico porque estaba gobernado por el gobernador de las tinieblas, por Satanás, ¿verdad? Leamos Efesios 2:2.
después de Gálatas tenemos Efesios y vamos a buscar ahí lo que dice este pasaje que es bastante complicado, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo número 2 de Efesios, hermanos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, el mundo caótico de aquel entonces no se diferenciaba mucho del mundo de ahora, ¿verdad? Porque dice, ustedes, y le está hablando a los cristianos, anduvieron en ese camino en otro tiempo. Y andabais siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y ahora cómo anda el mundo? ¿Cómo anda la gente? Pues mirando exactamente qué hacen los chiquitos, mirando qué hacen los medianos, y los medianos mirando qué hacen los grandes, y cada vez más corruptos y más corruptos y más corruptos, de tal manera que estaban dirigidos por quién dice la palabra, Celita. Sí, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese era el mundo en el cual Pablo se gloriaba. Él era uno de los tantos que se gloriaban y decía, mire usted, yo soy hebreo de hebreos, yo fui criado a los pies de Gamaliel, yo fui yo. El yo, dice la palabra del Señor, que es el que está enfermo, el yo nuestro, porque nosotros queremos buscar nuestra propia gloria. Y no nos acordamos que el que nos da la gloria, si estamos en armonía con Él, es precisamente Dios que está en los cielos. Y ese es el problema de esta ocasión. En la conclusión tenemos otra vez a Juan 2:15 que dice... Bueno, si lo vemos en nuestra lección primera de Juan 2:15, que ya lo leímos, ¿verdad? Una vez, pero lo vamos a volver a recalcar. Dice de esta manera, y es un consejo, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O tal vez no es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que hemos aprendido es a ser cristianos que aman un poquito a Dios y un poquito a las cosas que están en el mundo. A veces aman más al mundo que al Señor, ¿verdad? Van a la iglesia cada 15 días, cada mes, y bueno, siempre están aprendiendo, dice la palabra, y nunca dejan de aprender, debiendo ser ya maestros. No, siempre siguen pidiendo leche. Que mire que cómo nació Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Y hacen preguntas muchas veces así solo por preguntas capciosas y preguntas que muchas veces como le digo, no se tiene una respuesta clara, porque no están interesados realmente en aprender, ni en creer, ni mucho menos en seguir las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor lo dijo desde un principio, ¿verdad? Que pues muchos iban a amar más las cosas del mundo, aquí lo dice Pablo, ¿verdad? Y los que aman las cosas del mundo, pues, y siguen amando eso, pues son personas que están siguiendo realmente las corrientes de este mundo, y ya sabemos quién es a quien sigue toda esta gente, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado con todo esto. Es una lección muy importante esta mañana. Bueno, ¿por qué entonces no podemos amar las cosas de este mundo? Porque hay otro ser que también está esperando que lo amemos. Porque es nuestro Creador, porque Él dio la vida por nosotros, porque Él quiere que todos nos salvemos, y porque Él sabe que ese es nuestro yo que estamos cultivando terrenal. Es un yo que nos lleva al pecado,
y que nos lleva a la muerte finalmente, porque la muerte termina con todos los títulos y con todas las cosas, mientras que Él permanece para siempre. Y Él vino a morir en la cruz precisamente para darnos entrada al otro mundo, que es al mundo espiritual. Y este mundo, pues hay corrientes, los que están pensando solo en el mundo, los que están pensando con un pie con Jesucristo y otro pie con Satanás, y los que están amando al Espíritu Santo y al Espíritu de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado de lo que hay en el mundo, porque si amamos y nos encariñamos con el mundo, es como que negáramos la presencia de Dios en el universo en el cual nos movemos. Y dice que Satanás es el rey, el príncipe de este mundo. Él tiene todos los aliados que necesita. Dice en primer lugar, los deseos de la carne. ¿Y los deseos de la carne cuáles son? Pues ser importantes de alguna manera, ser mejor que otro de alguna manera, pero no de manera espiritual, sino mejor que otro porque tiene mejor carro, porque tiene mejor trabajo, porque aquí, porque allá. Y entonces nuestro currículum viene siendo todo material, ¿verdad? Todo material. Los deseos de la carne nos llevan al orgullo, nos llevan a las peleas, a las borracheras. Son todos los deseos de la carne, ¿va? Que originan peleas, envidias, pleitos, disensiones, todos los problemas sexuales y las obras de la carne exactamente. Pero me encontré que también tiene otro aliado interesante. Y dice la Biblia que son el deseo de los ojos. ¿Sí? ¿Cómo será el deseo de los ojos, Tel? Bueno, pues por la vista entran muchas cosas, ¿verdad? O sea, casi todo, pero ahorita estaba pensando. Muchas veces le dice a uno a la gente, ay, los cieguitos, ¿verdad? Como ellos no miran, entonces, como ellos estarán libres realmente de sentir todas esas cosas porque no están entrando por su vista las cosas. Pero esa es una pregunta que yo le tengo aquí al pastor. ¿Qué miramos en la tele? ¿Qué miramos en tanta cosa, verdad? Pasa una muchacha ahí muy bonita y la volteamos a ver, ¿verdad? Allá están las señoras codiciando los artefactos de cocina y a lo mejor ni plata tienen para comprarla, pero se la compran aunque no tengan comida para el marido, etcétera, ¿verdad? El deseo de los ojos. Ojalá que nuestros ojos deseen mirar la presencia del Señor y no cosas terrenales que al fin y al cabo se arruinan, sí. Entonces llegamos a la conclusión de que el generador del pecado es el yo. Es el yo. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Precisamente ellos vieron el fruto, el fruto prohibido, ¿verdad? E inducidos por el enemigo definitivamente, ¿verdad? Le llamó la atención. Y uno al otro, pues ahí ya sabemos la historia, que se echaron la culpa. Pero vieron el fruto, ¿verdad? Que Dios les había dicho que no tenían que comer. Bueno, sin embargo, hermanos, lo que pasa con el ego es que siempre quiere él ser importante, pero no por las cosas que realmente son importantes para Dios, ni siquiera importantes para la humanidad. Porque a veces ayudamos a una gente y nos dice, ay, que Dios lo bendiga, que allá. Y a la vueltecita hasta le vuelve a pedir otra vez, porque ya se le olvidó quién fue el que le dio algo, ¿verdad? Porque por naturaleza somos desagradecidos, solo llenamos nuestra necesidad y ya estuvo. Pero dice pues que la cruz para Jesucristo, su muerte fue una expiación universal, una vez y para siempre. Él aceptó ser humillado. Y usted dirá, ¿cuándo humillaron a Jesús?
él comenzó a dejarse humillar desde el momento que Judas llegó y lo besó, y él le dijo y el Señor Jesucristo todavía le dijo, con un beso entregas a tu maestro. ¿Entregas a quién? A los malos que lo querían tratar, pero también lo estaba entregando al inicio de su proceso de humillación. Él nunca fue humillado, nunca. Siempre salía como un hombre brillante, que contestaba todas las preguntas y que hacía milagros y que era intocable prácticamente, pero Dios le impuso un proceso de humillación que tal vez nosotros no queremos llevar. Pero dice la palabra que nosotros también tenemos que humillarnos en el sentido de dejar de amar tanto las cosas de este mundo y amar más a las cosas venideras de parte de Dios, porque son preparadas para nosotros y para que nosotros estemos exactamente con Dios. Veamos qué fue lo que pasó. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, pues Él aceptó que lo latillaran, que lo escupieran, que se burlaran de Él, que le hicieran tantas cosas, y Él estaba aguantando toda la humillación, porque eso le daba a Él la oportunidad de quedar bien. ¿Con quién? ¿Con quién quedaba bien? Bueno, pues dejó que le hicieran todo eso, porque sabemos que Él venía a cumplir un propósito, el propósito que Dios le había encomendado, que era realmente venir a salvar a la humanidad, ¿verdad? De hecho, pues vemos que esa oración del huerto es una oración muy especial, donde realmente Él sabía que tenía que pasar por ese proceso muy duro y muy fuerte, ¿verdad? Para poder salvarnos a nosotros y a toda la humanidad. Y si pensamos que es desde el año, ya llevamos 2020, ¿va? Todos estos tiempos de cuántas personas han sido salvas, y hasta que el Señor venga, ese sacrificio es el mismo, ¿verdad? Es de una vez y para siempre. Bien, después de que llevaron a Jesucristo, burlándose de Él, dándole azotes y todo eso, pues lo crucificaron. Cada vez que vemos cómo le meten los clavos en las manos y en los pies a Jesucristo, se nos para el pelo, va. Pero Él lo sufrió todo porque quería agradar básicamente al Padre. El plan de salvación era de los dos, era del Padre y era el Hijo. El Hijo era el instrumento y el Padre el hechor intelectual. Y dice que cuando Él inclinó su cabeza, se le cayó, porque ya la fuerza ya no tenía. Y luego entregó al Espíritu, antes de entregar al Espíritu dijo, consumado es. ¿Qué fue estar consumado? Lo que el Padre quería para poder cargar sobre Él todos los pecados, todo el amor al mundo que se queda sin darnos cuenta de que hay un mundo que viene y que está preparado para nosotros. En Hebreos 2:17, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice en Hebreos 2:17. Vamos a buscar ahí entonces Hebreos 2:17, hermanos. Revisemos nuestra Biblia, ahí nos sirve para ir aprendiendo por dónde están los libros, ¿verdad? 2:17 de Hebreos, entonces ya vamos terminando. Dice de esta manera, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. Muy bien, vamos ahora ya a ir descifrando este asunto. El yo, dijimos que es la fuente de los pecados. Mientras la tiene usted una poca estima, no una alta estima, sino poca estima. Porque si yo sí que no sirvo para nada, fíjate. Yo soy uno que no, la gente me cae mal, en lugar de hacer el bien, yo hago el mal y me andan persiguiendo la policía. Y va cayendo y va cayendo. Esa gente necesita de Cristo, y no solo de Cristo, sino que todos aquellos que nos creemos que somos grandes campeones de algo, pues todo eso se va a quedar. Hay da tristeza ver a los campeones cuando ya están viejos, ¿verdad? Ya son una calamidad. Pero leemos ahí pues que Jesucristo vino para ser sumo sacerdote de los que buscan al Espíritu, de los que buscan la patria celestial, de los que es más importante estar a cuentas con Dios que las glorias de este mundo. Sí, el Señor Jesucristo vino para perdonar todos los pecados a todo aquel que quiera. Si usted no quiere y quiere seguir viviendo su vida pecaminosa, pues Él no le va a decir que no, porque nada de esto es forzado, ¿verdad? Es forzado. ¿Y qué dice Gálatas 6:14b? Gálatas 6:14b dice: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo es sacrificado a mí y yo al mundo. Es decir, el mundo tiene que morir, aunque nosotros estemos vivos. Desde luego, las cosas fundamentales no las podemos dejar de amar. Amamos a nuestros hijos porque eso agrada al Espíritu. Amamos a las esposas porque eso ama al Espíritu. Todas las cosas que son para glorificar el nombre de Dios, para seguir el plan de Dios para nuestra vida, pues glorifican al Señor. Pero dice Pablo que con la crucifixión del Señor Jesucristo fue crucificado Él, y no solo Él, sino que Él tuvo que crucificar al mundo. Crucificar al mundo pareciera que es confuso, pero si lo leemos un poquito más, le vamos a encontrar la cosa. Vamos a leer Juan 3:16. Es uno de los textos más importantes y más conocidos. Sí. Es un texto que debemos de aprender de memoria. Y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, veamos qué le pasó a Pablo, pues el fariseo de fariseos, el educado a los pies de Gamaliel, el grande de aquel tiempo, después de Damasco, cuando el Señor vino y lo botó de la bestia, y le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A usted le diría: yo soy Jesús a quien tú no le obedeces, porque el pecado de Adán y Eva no fue otra cosa más que desobediencia, y nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios, simplemente estamos haciendo lo que hizo Adán y Eva. No somos mejores ni peores que ellos, sino somos exactamente igual que ellos. Y recordemos que Dios los rechazó, y así nos va a rechazar a nosotros también si somos amadores de nosotros mismos. Bien. Y entonces dice Pablo que a él le pasó algo muy interesante
después de que conoció a Jesucristo. Muy bien, voy a leer Gálatas 2:20, entonces regresamos aquí, hermanos. Ya vamos terminando, creo yo, con esto. Cerrando para que ustedes ahí en su casita empiecen a buscar y a prepararse también para buscar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, fíjate. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo se podrá hacer eso? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando nosotros entregamos todo nuestro prestigio que hemos tenido en la relación carnal con la gente, y cuando la tenemos en menos porque queremos estar en una relación perfecta con el Espíritu Santo o con Jesucristo, entonces Pablo tuvo que dar todo su judaísmo, toda la vida religiosa que llevaba, todos los éxitos que él tenía, todo el prestigio que él tenía, todo eso lo tuvo que dejar a un lado y aparecer delante de la gente como un cristiano más. Y la gente se decía, pero ¿y este quién? No era aquel que andaba haciendo grandezas ahí, matando gente, y haciendo aquí y haciendo acá. Y ahora, qué vergüenza para él, ¿verdad? Anunciando a quien él odiaba tanto. ¿Por qué? Porque dice Pablo, bueno, esa fue mi crucifixión. Tuve que dejar todo lo humanamente valioso y dedicarme por entero al Señor Jesucristo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y así dejó todo a él, pero dice, y entonces yo tuve que sacrificar, tuve que crucificar en mí al mundo. Es decir, yo, pues, las cosas elementales las tenía que hacer, comer, dormir, todas esas cosas que son necesarias, pero buscar ser un grande del mundo por la vía carnal, pues no tiene valor, pues porque eso se acaba, se envejece, mientras que buscar el bienestar del mundo, siendo yo lleno del Espíritu Santo, las pruebas, las fuerzas que me da el Espíritu Santo para poder servirle a la gente son el amor, que es tan importante, ¿verdad? El gozo. La gente cuando se encuentra con un gozoso, se pone alegre también, ¿verdad? Pero si me encuentran conmigo con la cara fruncida porque ayer me derrotaron en la carrera de los 21 kilómetros, pues me va a poner enojado también porque todas esas cosas se pasan, ¿verdad? De tal manera que la crucifixión se basa en el amor con Dios. Y bueno, vamos a ver Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sí, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de Cristo. Gloriarse quiere decir enorgullecerse. No se enorgullezca usted de que sacó 100 puntos en el examen. Siéntase contento, pero no sea eso por lo cual usted se siente importante. Usted se siente importante porque está lleno del Espíritu Santo, tiene el gozo, tiene la paz, tiene el amor, tiene la benignidad, tiene... ¿qué más cosas? Pues, porque con eso usted puede hacerle a la vida a la gente una vida importante, una vida feliz, una vida preciosa, que toda la gente lo va a recordar en la vida, ¿verdad? Por eso dice Pablo, lejos esté yo de gloriarme, sino en la cruz. Lejos esté yo de enorgullecerme, si no es
que yo me enorgullezco del Cristo crucificado y yo mismo estoy ahora juntamente crucificado con Él. Pero le hablaban a Pablo, bueno, pero vos, ¿qué? No se te mira. Y Pablo dice, bueno, es que yo llevo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo, dice que la gente de aquel tiempo le gustaba ponerle marca a todos sus esclavos. Y una vez la marca significaba que eran dueño total de los esclavos. Habían los reyes que les ponían marcas a los soldados de su ejército. Pero ahora, ¿será que no hay marcados? Sí hay. Ahí están todos los que les gusta vivir con las maras. Las maras andan marcadas también. ¿Por qué andan marcadas? Porque es la marca de que pertenecen a una mara. Así que la gente se marca ahora también. Y Pablo, pues como le preguntan tanto, ya él había tenido tantos problemas con las iglesias que querían que unas que subían, otras bajaban, y bueno, la eterna, el trabajo del pastor, ¿verdad? Que siempre tiene que estar viendo unos que se suben, otros que se bajan. Dice que a las 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles eran las marcas del Señor Jesús? Pues tal vez las cicatrices de los azotes que le habían dado por predicar a Jesucristo, las heridas que había llevado, las pedradas que había recibido, los menosprecios que había recibido. Todas estas cosas eran las marcas de presentación de él. Y yo creo que el ojo que no miraba y que Pablo le había pedido al Señor que se lo sanara, pues era una marca también de Cristo. Estelita, ¿qué dices tú? Y de eso él se enorgullecía. Él se enorgullecía de enseñar las marcas. Miren ustedes las cosas que me han pasado, pero yo sigo predicando a Jesucristo. Yo sigo predicando que tenemos que buscar la vida espiritual. Y la vida espiritual no solo para compartirla con la vida mundana, sino la vida espiritual para vivir conforme al Espíritu que da paz, gozo, paciencia, templanza y todas esas cosas importantes para hacer la vida agradable a nuestros seres queridos. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Filipenses 1:21 es un texto conocido también, ¿verdad? Porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para qué es usted el vivir? Para algunos el vivir será, si es un deportista, pues ganar un campeonato, ganar unos Juegos Olímpicos aquí, y se mata por eso. Pero Pablo dice, no, para mí el vivir es Cristo, yo quiero vivir crucificado a la par de Jesús, porque Él crucificó su carne allá, y Pablo también crucificó al mundo. Y dice, y si me muero, pues mejor, he ganado, porque he pasado de la muerte, en el mundo hay muerte, al cielo. Y que dice primeramente, o 1 Corintios 11:1. Primera Corintios 11:1, hermanos. Regresamos de nuevo entonces a Corintios 11:1 y veamos lo que nos dice este pasaje de la palabra del Señor en el 11:1.
y dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Sí, el Señor quiere que sigamos sus pasos. Y usted dirá, bueno, qué aburrido es eso. No, no es aburrido, al contrario. Es lo mejor que le puede pasar en la vida, es estar lleno del gozo del Señor, lleno del amor de Dios, lleno de la alegría del Señor de Dios, lleno de la paz de Dios que llena toda nuestra mente. Qué rico estar uno tranquilo, y que lo busque la gente y que uno pueda darles una palabra de edificación. Pero qué triste que en la carne nosotros me escondo porque como molesta, va. Así que el reto de la cruz es que tenemos que crucificar nuestros pecados y nuestra vida pecaminosa, nuestra vida en la carne, en la cruz de Cristo. Ese es el valor de la cruz de Cristo, que ahí Jesucristo clavó su vida terrenal y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Vamos a orar, hermanos. No sabemos si entre ustedes hay alguno que esté sensible y que el Espíritu Santo lo haya preparado y que quiere pedir perdón por alguna cosa que ha hecho. Yo le voy a dirigir en oración y usted repite. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí te presento, Señor, a don fulano de tal, cuyo nombre es, que en esta noche quiere seguir a Cristo. Dígaselo, hermano, yo quiero seguir a Cristo. Jesucristo encontró en su crucifixión el reencuentro con su Padre, encontró la paz, encontró el gozo, encontró todas las cosas que provienen del Padre. Y Jesucristo está gozoso cuando un pecador se arrepiente. Así que dígale usted, quiero reconciliar, quiero aceptar a Jesús. Cualquiera de las dos circunstancias, usted nos puede escribir y nosotros le mandamos, si nos da su dirección, le mandamos un folletito para que se aprenda a usted los rudimentos de la doctrina cristiana, cuyo fin es para nosotros la vida eterna, el gozo, la paz, la misericordia, el amor, la benignidad, el autocontrol, etc., que son los frutos del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que podamos saludarnos la próxima vez. Amén. Hermanos, queremos decirles que vamos a estar atentos. Si ustedes tienen alguna pregunta durante el transcurso de la lección, pueden chatear allí para que el pastor les pueda ir responder a través del chat también, para que si tienen alguna pregunta, ya saben que con mucho gusto, cualquier duda, el pastor estará listo para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Así de esta manera pues no se quedan con la duda, y que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude realmente para saber que el Espíritu Santo del Señor es quien nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y aquí dice que el Señor nos comprende, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros vayamos dejando todas esas cosas que nos molestan, las cosas de las obras de la carne, que nunca realmente van a ser buenas, sino que siempre estarán causándonos problemas en este mundo y no nos van a dejar entonces que entremos a ese lugar especial que Dios ha preparado para nosotros. Así que busquemos al Señor cada día, busquémosle realmente en oración y ruego, y seamos obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor realmente esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.